Vamos hoy a ver la relación que tiene la continuidad de una función con la derivabilidad. Bien, hay un teorema o una proposición honesta, lógicamente, no es una proposición deshonesta, pero hay una proposición, en matemáticas muchas de las propiedades son proposiciones, se deducen que de proposición, que dice, toda función derivable en un punto x igual a es continua en dicho punto. Si es derivable, necesariamente es continuo. Vamos a demostrarlo. Bien, tenemos que llegar a para la demostración se tiene que llegar a la conclusión que sabiendo que existe la derivada, es decir, la existencia de un límite, es continuo en dicho punto. Esto es que f de a, porque ya tenemos que utilizar el término de continuidad que yo lo he dicho para mayores de 16 años, f de a es igual al límite cuando x tienda a de f de x. Bien, se sabe, lo primero que sabemos por hipótesis, porque la función es derivable en ese punto, en a, es que existe f' de a, es decir, la derivada en a. Y esto es la existencia de este límite, del límite cuando f de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de a f de a más h menos f de a partido de h, o el límite que este es el que vamos a utilizar de manera oportunista en esta demostración, o límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido de x menos a. Aquí vamos a pasar de página. Bien. Bien, si existe, tenemos que demostrar que es continua, es decir, que existe, si existe este límite, pues tenemos que demostrar que es continua, que existe este límite. Pero si existe este límite, ¿qué ocurre? Que el límite de f de x menos f de a cuando x tiende a tiene que ser igual a 0. Bien, vamos a demostrar esto. Bien, vamos a sacar qué límite tiene de f de x cuando el límite de x de f de x menos f de a. Si yo cojo el límite de x, esto lo puedo escribir de esta forma. Fijaos que x de a entre x de a se puede ir. Pero no nos olvidemos que por hipótesis, esto es como la función es derivable por hipótesis, este límite existe. Yo puedo poner esto como producto del límite de cuando x tiende a de f de x menos f de a partido de x de a por límite cuando x tiende a de x menos a. Como este límite existe, pues esto va a ser f de a, una constante, un número real. La existencia de un límite significa que el límite es un número real. Entonces al final pongo esto, f de a por límite cuando x tiende a de x menos a. Pues sustituyo a menos a, 0, f de a por 0 me va a dar 0. ¿Qué significa esto? Que el límite cuando de f de x menos f de a igual a 0, este límite es f de x menos f de a. Fijaos que esto significa que es continua. Esto es la definición de la continuidad, que es continua. Y para llegar a esta conclusión he tenido que partir de la hipótesis de que es derivable. Bien, vamos ahora si lo recíproco es cierto. Ahora una pregunta retórica que se nos ocurriría es el recíproco cierto? Es decir, si la función es continua en un punto, ¿es derivable en ese punto? Pues vamos a verlo y lo voy a demostrar con un contraejemplo. Ya con su nombre dicho, contraejemplo, ya me va a decir que vamos a demostrar que no es cierto. Que no es cierto, ya que en matemáticas si demuestro que un caso no es cierto, no se puede decir con toda generalidad. Fijaos que voy a partir de la función f de x igual al valor absoluto x menos 1. Es un valor absoluto. Los valores absolutos, ¿qué es lo que le hace? ¿Qué funciones hace? Les cambia el signo a los números negativos. Es decir, ¿qué significa cambiarle el signo? Que lo multiplica por menos 1. Por eso pongo menos x menos 1. Si este valor es menor o igual que 0, el 0 me va a dar igual. ¿Y qué hace la función valor absoluto? Pues a los números que son positivos los deja tal como está. Es decir, x menos 1, si x menos 1 es mayor que 0. Cuando esto es mayor que 0, esto es positivo, el valor absoluto, un número positivo, le respeta el signo. Si es menor que 0, pues el valor absoluto, como es este caso, le cambia el signo. Cuando yo multiplico por menos 1, o sea, menos 1
menos 1 por x menos x menos 1 por menos 1 más 1. Y aquí esta inecuación que es fácil resolver, si x menos 1 es negativo. Entonces esto es equivalente cuando es negativo, cuando es menor que 0. Si el menos 1 pasa al otro lado es cuando x es menor que o igual que 1. Y aquí, como se le respeta, pues cuando x menos 1 es positivo, cuando x es mayor que 1. Aquí tenemos esta función que en principio, fijaos aquí, es menos x más 1 si x es menor o igual que 1, x menos 1 si x es mayor que 1. Fijaos que aquí, yo como siempre me gusta, siempre lo negativo a la derecha y no con connotaciones políticas. Lo negativo siempre a la derecha. Entonces pongo el 1 menos x, que es equivalente. X menor que 1 y x. Fíjate que esta función es una función que tiene es una función definida a trozos donde hay un cambio de trozo en x igual a 1. Como es definida a trozos y además es polinómica y de grado 1. O sea, estamos hablando que es una función que va a ser continua y derivable en todos los números reales. Y además son rectas. ¿Qué ocurre con este caso? Que si existe alguna sospecha de problemas de continuidad y de derivabilidad, ese problema lo tiene en el 1. Vamos a ver qué pasa en el 1. Aquí lo dice bien claro, la conclusión es f de x continua y derivable en x por ser polinómica, salvo en x1, porque ya hemos visto que hay un cambio de trozo. Bien, vamos a ver que hasta el 3, vamos al 4. Veamos la continuidad en f de x de 1. Aquí, pues fíjate, vamos a sacar f de 1, x menos 1, aquí pues, 1 menos 1, 0. Vale, 0. Si aquí queréis, aquí 1 menos 1, también lo podéis hacer con este de al lado, para mí me da igual. Vamos a calcular el límite por la izquierda, para valores menores que 1 de f de x. Valores menores que 1, ¿de cuál de los dos trozos estamos hablando? Del de arriba. 1 menos x. Pues aquí cojo, sustituyo 1 menos 1 por la izquierda, pues me va a dar 0. Vamos ahora a qué pasa por el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha son para valores mayores que 1. De estos dos trozos, ¿con cuál estamos? Con el de abajo. Si x es mayor, estrictamente mayor que 1. X, entonces x menos 1. Cuando x menos 1, entonces sustituyo 1 menos 0. Fíjate que en este caso el límite por la derecha y por la izquierda coinciden. Luego existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Luego que es igual a 0. Entonces f de 0 es igual al límite, luego f de x es continua en x1. Como era el único punto, además es continua en todos los números reales y era el único punto que teníamos sospechas de que fuese continua, ¿qué te puedo decir? Que la función aquí tenemos un ejemplo de una función que es continua en todos los números reales y hasta en el 1, porque el 1 es un número real y ya hemos demostrado. Vamos a ver qué pasa, vamos a hacer la representación geométrica, gráfica de esta función. Fijaos que una recta es como son la unión de dos semirrectas con distintas pendientes, una decreciente, fíjate, menos 1 hacia abajo y otra creciente hacia arriba. Si aquí pasa, si yo lo tocase, intentase tocar, me pincharía, es como el filo de un cuchillo, de un hacha que me pincharía. Eso de me pincharía significa que es un punto, eso vamos a ver. Eso de que me pincharía parece que es un punto anguloso. Ya veremos esto geométricamente. Vamos a calcular la derivabilidad. La derivabilidad, sabemos que esta función, como es derivable en todos los números reales por ser polinómica, el único punto que teníamos sospecha, el único punto crítico que teníamos, que podía ser crítico porque no podíamos decir nada, no teníamos ninguna remota idea, es el 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a calcular la derivada lateral cuando por 1 por la izquierda. La derivada lateral. Entonces, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 1 más de f de 1 más h menos f de 1 partido de h. Si yo le sumo números negativos a la h, son números 1 más números muy próximos a 0, pero negativos, es decir, menos 0,0001, pues ya me estoy metiendo, sería f de 0,00, f de 0,0009. ¿No? Entonces sería, ¿de cuál de los dos trozos estamos hablando? Menores que 1. Luego estamos hablando de este trozo, 1 menos h. Entonces sería 1 menos 1. Si f de x sería 1 menos x, f de 1 más h sería 1 menos 1 más h. Entonces yo aquí cojo este signo negativo, cojo menos 1 menos h,
1 con esto 1 se da y me queda menos h y f de 1, 0. Yo aquí cojo f de 1 más h, que es f de menos h, por la izquierda, menos f de 1 menos 0 partido de h, menos h partido de h, límite cuando h tiende a 0 de menos h, es límite de menos 1. Luego la derivada lateral por la izquierda existe y vale menos 1. Vamos a ver qué pasa ahora con la derivada por la derecha. Uy, 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 ya se me traspapela, cosas del directo. Y aquí vamos a ver la derivada por la derecha. Por la derivada por la derecha estamos trabajando de límite de f de cuando h tiende a 0 por la derecha, números, valores de positivos de h de 1 más h menos f de 1 partido de h. Entonces estamos hablando de valores de valores que h. ¿Cuál de las dos tramos de la red de la función cojo? Pues el de abajo, porque son para valores cuando x es mayor que 1. O sea, 1 más h positivo es mayor que 1. Entonces aquí sería 1 más h, 1 más h menos 1, 1 más h menos 1, el 1 en 1 se va y me queda de h. Fíjate que aquí tengo f de h menos 1, menos 0, perdón, h menos 0 partido de h, h menos 0h, h partido de h entre h, límite de 1. Efectivamente existe la derivada lateral por la derecha de 1, que vale 1. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que la derivada lateral por la derecha de 1 vale 1, pero la derivada lateral por la izquierda vale menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Como la derivada se define a partir de un límite y el límite dijimos que en caso de que exista ese límite debe ser único, f de x no es derivable en x1 porque las derivadas laterales no coinciden. Es decir, no existe, no tiene sentido hablar de una derivada lateral para 1. Luego aquí tenemos, esto es un punto anguloso. Los puntos angulosos son puntos que si yo pongo la mano, como antes he puesto, me pincharía. Entonces son puntos que tienen la peculiaridad que la función es continua, como veis es continua porque yo puedo dibujar esta función sin necesidad de levantar este bolígrafo en 1, es continua, pero ¿qué es lo que ocurre? Geométricamente es un punto anguloso, me pincharía. Fijaos que yo he trabajado con muchos textos en inglés de matemáticas porque el inglés es la lengua de la ciencia. Entonces, muchas definiciones de textos de matemáticas superiores definen como una función diferenciable o derivable en varios puntos como función smoothie, es decir, suave. Fijaos que cuando aquí tenéis una función suave que puedo acariciarlo. Bien, ¿qué conclusión es? Que si es continuo, aquí tenéis un caso de continuidad en una función y aquí tenéis un caso de derivabilidad, que es suave, no te vas a pinchar. Claro, si es derivable, es suave, geométricamente es suave y además, ¿qué ocurre? Que además es continua. Fijaos, esta diferencia geométrica muy importante de los puntos punto anguloso y función derivable. Esto es muy importante y son fácilmente reconocibles las funciones que no son derivables, pero sí continuas, y las que son continuas y derivables. Fijaos con esta idea, el punto anguloso y que sea suave.